poco y puede ser de D5 a D7. La tráquea mide de 9 a 15 centímetros y tiene de 15 a 20 anillos cartilaginosos o porciones cervicales, que son estos de aquí. Okay. Después se separa en dos porciones, cervical de la tráquea y cervical de torácica. Empieza desde el borde inferior del cartílago cricoides hasta que penetra la primera costilla en la abertura torácica superior. Y aquí tenemos el ligamento cricotraqueal. ¿Qué es esto? Es el que une el cartílago cricoides con el primer anillo, que sería este de aquí, y después tenemos los ligamentos anulares, que son los que unen todos los anillos y el ligamento anular. Después tenemos las generalidades, que son, tenemos las venas tiroides inferiores, que son estas aquí, tiroideas, perdón, que son estas de aquí. Tenemos dos músculos ioideos, que tenemos el esternocleido ioideo, que sería el grande de aquí, y el músculo esternotiroideo, que es el de aquí. También tenemos el istmo de la glándula tiroides, que es este de aquí, y tenemos el timo que está al otro lado, que aquí no podemos observar. En la porción torácica de la tráquea, viendo como los doctores lo dicen, luz traqueal, que sería por adentro de la tráquea, podemos ver aquí que es la carina, que es cuando ocurre la bifurcación de la tráquea en bronquios principales, existe una estructura interna que se levanta, la cual es la carina, la cual es una bifurcación. La bifurcación es cuando se separa. Y aquí terminaría la tráquea en la bifurcación. Y de ahí empezamos con los bronquios. Los bronquios empiezan desde la bifurcación y tienen dos porciones, una extrapulmonar y una porción intrapulmonar. La extrapulmonar termina cuando penetran los pulmones, y cuando penetran los pulmones la llamamos como hilio pulmonar, y de ahí pasa a la porción intrapulmonar, que es todas las ramificaciones. Cuando ya penetra todo el pulmón, damos origen al árbol bronquial. Aquí tenemos, los dos no son iguales, ya que el derecho es más ancho, pero más corto, y el izquierdo es menos ancho, pero más largo. ¿Ya? Por eso siempre va a predominar el derecho. El derecho se separa en tres: superior, medio e inferior, y el izquierdo en superior e inferior. Ya. Después pasamos a... No se me pasó. Me pasó. ¿Qué pasó? No se me pasa la siguiente diapositiva, no sé por qué. Ok. Ya. Entonces aquí, como dije, tenemos la tráquea, los bronquios principales, el derecho y el izquierdo. Después tenemos los bronquios lobulares, los que están con el número 3, que son un pre-ramificación. Como dije, en la izquierda tenemos el superior, el inferior, y aquí tenemos el superior, medio e inferior. Y aquí, cuando ya tenemos los bronquios lobulares, ya se separan en cada ramificación, que tiene su nombre respectivo. En el derecho tenemos apical, posterior, anterior, lateral, medial, superior, anterior basal, medial basal, lateral basal y posterior basal. Y en el izquierdo tenemos apical, posterior, anterior, superior de la língula. Aquí tenemos la língula, la cual es esta. Y acá no tenemos língula. Inferior de la língula, superior, medial basal, anterior basal, lateral basal y posterior basal. Y ahí ya terminan bronquios. Y ahí empieza mi otro camino. Ya. Andrés. Sí, ya voy. Ok, hasta que Andrés, preséntanos la pantalla, Andrés. Yo me hago silencio inmediatamente que vea tu pantalla. Eso. Ya, ahí se ve. Está presentándose, ok. Bronquiolos dice. Ya. Yo les voy a hablar de los bronquiolos. ¿Qué son? Son conductos tubulares del pulmón, son pequeños conductos tubulares del pulmón que sirven de unión entre los bronquios y los alvéolos. Estos se encargan de transportar el aire nuevo y una vez llegan a los alvéolos, estos expulsan el dióxido de carbono. No contienen cartílagos, por lo cual son considerados músculos lisos.
se encuentran al final de cada rama y contamos en los dos pulmones con 60.000 bronquiolos, 30.000 a cada lado, y estos al final cuentan con 300 millones de alveolos. ¿Qué son los alveolos? Son bolsas diminutas al final de cada bronquiolo, y es donde se produce el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. El oxígeno que entra con cada inspiración atraviesa los alveolos y pasa a la sangre, y de esta llega a los tejidos de todo el cuerpo. En cambio, cuando saca el dióxido de carbono, viene de los tejidos, viaja por la sangre, atraviesa los alveolos y se expulsa en la expiración. Muy bien. Eh, ¿Sí? Ya, con eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Listo. Ok, chicos, los voy a felicitar, guaguas, por varias razones. Mira, ayer el joven, ya déjale nomás de presentar, mi amor, la pantalla. Ayer el joven Leonardo me preguntaba qué exponemos. Y a mí me dio la impresión como que recién iba a ser, y le puse, recién van a ser. Y me dice, no, profe, ya tenemos. Ok, entonces mira, Leonardo, tú tienes que confiar más en tu sentido común. Has hecho un excelente trabajo, tan bonitas las diapositivas precisas para el objetivo. Entonces yo tengo que felicitarlos. Intuyo que los dos escogieron las diapositivas, o cada uno escogió sus diapositivas. En todo caso, están súper bien. Está la información clara, concreta y precisa. Ahí está, la anatomía que yo les había dicho, no busquen anatomía del órgano que yo les diga, la parte anatómica, eso nos es lo que realmente más nos interesa, ¿ok? Entonces yo te felicito, Alejandro, ¿cómo es? Leonardo, te felicito, Diego, y yo quisiera, Diego, que tú no dejes esto. Mira, eres capaz de hacer buenas cosas. A veces tú te ganas unos ceritos porque no te quieres conectar, o porque estás conectado y prefieres no responder. Entonces, Diego, no te descuides, Diego. Mira, hoy acabas de demostrar que sí eres capaz de hacer una investigación, de buscar, de hacer un trabajo que yo te lo asigné, ¿ok? Listo, chiquillos, no dejen esto, no dejen este trabajito así que han hecho, que han demostrado que pueden hacerlo, pueden buscar, pueden seleccionar, pueden tomar la decisión ustedes, sin estarme preguntando. Yo ayer en definitiva no le respondí nada a Leonardo. Yo no, imagínense que yo tenga que estarle diciendo que busca, que esto, que el otro. No. Ustedes son quienes toman las decisiones, y han tomado muy buenas decisiones el día de hoy, ¿ok? Listo, chiquillos. Entonces vamos a, solamente como para recordar un poquito y ponernos en onda, para ver lo que habíamos tratado la semana anterior, que es previo a lo que acaban de comentarnos nuestros compañeros. Pero vamos a escuchar primero a un par de personas para ver pues qué es lo que habíamos visto. Por ejemplo, Martín Rodríguez. Dígame, profe. Martín, ¿me cuentas qué vimos en la clase anterior? Déjame pensar. Creo que no me acuerdo, profe. ¿Mandé? ¿No te acuerdas? No recuerdo muy bien, profe. ¿Viste cómo se ganan los ceros estando bien? Anthony David Anuel ya tiene nota de Marcelo Rivera. ¿Me puedes ayudar, Marcelo Rivera? ¿Cómo está, profe? Sí. No, la verdad no recuerdo qué vimos en la anterior clase. ¿No Pero te en acuerdas? tutorías o la clase. La clase, pues la clase, hijo mío, la clase. ¿Ah? No me acuerdo, profe, la verdad. Tampoco No sé te si acuerdas habrá detalle. cómo se ganan los ceros. Ok. José Grandes. No. A ver, José Grandes, tienes un cero. Vamos a ver si recuperas. A ver, profe, vimos sobre la estructura de los pulmones, de los bronquios, que nos mostró No veo tu cámara. perdón, Pon tu cámara, mi amor. Ya, ahí me ve. Todavía no te veo. Ahí te vi. Espera, se está No, iniciando ya. todavía no te veo. Aún no. Se está iniciando la cámara, profe. Espérame un momento, por favor, que está un poco lenta mi internet. ¿Ahí me ve? Es que ustedes ya deben tener listito. Ok, ya ahí te veo. Ya, bueno, nos enseñó sobre los bronquios, que
Nos No, dijo que pongamos la mano así para ver cuál es el más grueso, más delgado, sobre ya. el pulmón derecho, las cisuras que tiene el pulmón derecho tiene dos, por lo cual se divide en tres lóbulos. Ok, El listo, superior. listo, listo, muy bien. Te has recuperado, siquiera ve, muy bien. Señor Gabriel García. Gabriel Sí, García. aquí, profe. Gabriel, ¿qué me puedes decir tú acerca de la laringe que vimos la clase anterior? Ya, a ver, la laringe, si mal no recuerdo, de lo que usted nos dijo, era parte del sistema de que también era con, ¿cómo era? Espérame, profe, déjame acordarme. Mal estamos, mal estamos. La próxima será. Eh, Vamos a ver, déjame ver del otro paralelo. Señor Ángel Coyahuaso, ¿estás por ahí, mijo? Ángel. Profe, aquí, dígame. Angelito, no te escucho bien. Mírale si le subes el volumen o algo pasa con tu ¿no? Ahí está mucho Ángel. mejor. Ahí está mucho mejor, Angelito. Angelito, yo había dicho 3 características para que el aire pueda ingresar a nuestro cuerpo. ¿Tú recuerdas tal vez cuáles eran esas características de ese aire? Perdón, profe, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? Que Un si poquito tú más despacio. recuerdas las características del aire que debe ingresar a nuestro cuerpo. A ver, humadito, mojadito y secadito, me parece que era. Ángel, No, voy a profe, ponerte me has profe, hecho yo reír, puedo decir. Ángel. Espérate, verás, Angelito. Si dices mojadito, no puede ser secadito, o sea, no puede ser las dos cosas a la vez, mijo. Habla serio, Angelito. A ver, Mojadito, alguien, mojadito. ¿quién dijo yo le ayudo? ¿Quién dijo yo le ayudo? No, Yo, se me profe, olvidó. yo. A ver, dime. Era limpio, caliente y mojado. Limpio, caliente y húmedo. No Y húmedo, mojado, perdón, y húmedo. 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 Ok, entonces no puede ser, ¿cómo es? Mojadito y secadito, Angelito. Pilas. A ver, Angelito mismo, algo que ojalá lo sepas, mi vida. ¿Quién limpia ese aire para que entre limpiecito, como digo yo? ¿Qué estructura del aparato respiratorio limpia el aire, Angelito? Vibrisas. Eso, Angelito, ya te pusiste pilas. ¿Qué estructura, Angelito, qué estructura ayuda a que el aire entre calientito o tibiecito? Ahí podríamos decir que los pelos de la nariz, ¿verdad? Habla serio, no así, pues. La mucosa. Ah, por ahí va, en la mucosa, ¿qué cosa hay ahí en la mucosa? La mucosa lo humedece, ¿qué cosa hay en la mucosa que tibia el aire? A ver, ¿quién tiene el aire? Las pituitarias rojas. Pituitaria roja, ok. Pilas, Angelito. Despiértate, Angelito. Ok, mis chiquillos, continuamos y no les tomo a otros porque estamos con el tiempo. Vamos a, solamente así como para recordar, para no cometer esos graves errores de decir, ¿cómo es? Secadito y humedito, ¿cómo es que dijo? Para no cometer esos errores, ¿ok? Solamente es así rapidito una síntesis. No habíamos dicho que el aire debe ingresar limpio, debe ingresar tibio y debe ingresar húmedo, no mojado. Hay una gran diferencia, ¿no? Debe ingresar húmedo, ¿ya? Habíamos visto estos órganos o estas estructuras anatómicas que están formando parte del aparato respiratorio y habíamos visto pues en esta imagen de aquí le habíamos puesto los nombres, ¿no es cierto? La pituitaria roja habíamos dicho que es la encargada de tibiar ese aire. Habíamos dicho también que las vibrisas son estos pelitos que se alcanzan a ver aquí en la fosa nasal. El ingreso a la fosa nasal habíamos dicho que se llama narina, y habíamos dicho que las vibrisas son quienes limpian ese aire, ¿no? ¿Cómo lo limpia? Pues reteniendo las impurezas o las partículas grandes, ¿ya? Habíamos dicho también que la mucosa es quien lo mantiene húmedo,
al aire que ingresa, ¿ok? Habíamos visto también las partes, aquí los tabiques, habíamos visto los senos paranasales, habíamos dicho también que los senos paranasales toman el nombre de el hueso en donde están ubicados. Entre las funciones de los senos paranasales habíamos dicho que mejora, ¿no?, el peso de la cabeza, ¿ok? Habíamos visto algo de faringe, que ya habíamos, la faringe la habíamos analizado en aparato digestivo, y habíamos dicho que era un órgano mixto porque está compartido entre el aparato digestivo, todo lo que tiene que ver con orofaringe, bucofaringe, ¿no es cierto?, y laringofaringe. Estas dos partes tienen que ver con el aparato digestivo, y pues la nasofaringe directamente con el aparato respiratorio. De ahí que es un órgano mixto y que tiene más o menos esta forma. Le habíamos hecho este grafiquito aquí, didáctico más bien. Habíamos analizado que aquí en la nasofaringe estaba un conducto que se llama trompa de Eustaquio, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que la trompa de Eustaquio conecta la nasofaringe con el oído medio. Habíamos también analizado, vieron que hay bastantísimo, y cómo es posible que dos estudiantes no se acuerden que hemos visto, ni siquiera han revisado la clase, y eso que se la subimos al YouTube y se la subimos al site. Pónganse un poquito más responsables, guaguas, ¿ok? Habíamos visto también la laringe. La laringe le habíamos dicho pues que tenía o estaba formado por cartílagos, ¿no es cierto? Y les habíamos dicho, o creo que sí les dije, que eran pares e impares, ¿no es cierto? Habíamos dicho, les habíamos puesto ahí. ¿Qué dice? ¿Alguien dice algo? No está presentando. Ah, no, te estoy presentando. Ah, ¿por qué no me avisan, guaguas? Hace rato que estoy hablando y no me cuentan. A ver. Vamos a ver. Ok, esperemos que salga, ¿ok? Listo, ahí se va a presentar. Les habíamos dicho que la laringe estaba formada por cartílagos pares e impares. ¿Ahí sí ven? ¿Sí? Listo. Sí, profe. Ok, gracias. Estaba formada por cartílagos pares e impares, inclusive les habíamos puesto los nombres, ¿no es cierto? 3 pares, 6 impares. ¿Qué más habíamos visto? En la tráquea. Hasta aquí más o menos nos habíamos quedado. Algo de bronquios también vimos. Entonces, en cuestión de la tráquea, habíamos dicho que estaba formada hasta por 20 anillos, ¿no es cierto? Obviamente, no les dijimos mayores características de la tráquea porque era un tema que lo iban a tratar los jóvenes, ¿no? Como lo hicieron ahorita. Solamente para completar, podemos decir que la tráquea tiene en estos anillos la mitad, o esta parte de aquí es cartilaginosa, es más fuertecita, más dura. La parte posterior, lo que completa el anillo, es membranoso, es más suave, es más flexible. ¿Por qué será? Acá atrás está el esófago. ¿Por qué será que atrás es más flexible? ¿Alguien se le ocurre? ¿No? Para poder tener mejor movilidad en el cuello. Se trata de movilidad, pero más que en el cuello, acá atrás Profe, de la para hacer los movimientos ¿cómo eran? Los del esófago, para que se muevan mejor. Exacto, los movimientos del esófago, ajá. Los movimientos no me acuerdo, pero era con P. Peristáticos. Ajá, exacto, señor Hinojosa. La tráquea, la parte posterior de la tráquea no es tan fuertecita, tan cartilaginosa como esto, sino más bien membranosa, de tal manera que cuando el bolo alimenticio, ya masticamos y el bolo alimenticio atraviesa el esófago, la tráquea puede, como que en esos movimientos peristálticos, el esófago se va como haciendo más ancho, más así, y la tráquea permite que esos como empujones que da el esófago a la tráquea para que pase el bolo alimenticio. Por eso es más flexible, es membranosa en la parte posterior. En cambio aquí es cartilaginosa, es más durito. Ahora, las células que forman los cartílagos que están aquí en la tráquea son cartílagos, son células ciliadas. Son más o menos como este dibujito que les hicimos aquí, digamos que esta es una célula. Los cilios son estos, como estas patitas, como estos pelitos. Si fuera un espermatozoide, el cilio es la colita.
¿no? Entonces, la tráquea está formada por células ciliadas. ¿Qué es lo que hacen estas células ciliadas? Pues cumplen varias funciones, pero que la más importante es la función protectora. En su taller creo que tiene una de esas preguntas con respecto a esto. ¿Qué es lo que hace en esa función protectora las células ciliadas de la tráquea? Pues lo que hacen es mover la capa de moco, un moco, por ejemplo, una persona que esté con gripe, ahí entran en acción, digamos así, en funcionamiento las células ciliadas. ¿Y qué es lo que hacen? Mover a ese moco contaminado lejos de los pulmones, lo llevan con sus cilios, lo empujan y lo llevan hacia la garganta para que pueda ser deglutido, ¿sí? Para que pueda ser deglutido y no vaya a los pulmones, porque los pulmones deben mantenerse limpios, ¿ok? Entonces, esa es la función protectora de las células ciliadas de la tráquea. ¿Qué más teníamos que decir aquí? El último, habíamos dicho que el último cartílago se denomina carina. Si quiere nombre y apellido, carina traqueal, también le dice. Después la carina traqueal, ahí empieza ya la bifurcación hacia un lado y hacia otro, que ya estos toman el nombre de bronquios, bronquio derecho, recuerde que está frente a nosotros este paciente, entonces este es bronquio derecho y este es bronquio izquierdo. Estos bronquios luego ingresan al pulmón a través de un orificio, aquí, a ver, aquí se lo vamos a poner, que se llama ilio, y lo vamos a poner con nombre y apellido, ilio bronquial. ¿Por qué le decimos de una vez el apellido bronquial? Porque cuando veamos riñones vamos a ver ilio renal, que entonces será un ilio bronquial o ilio pulmonar. Déjame ponerle nombre completo. Ilio bronquial. A ver acá. Espera. Ilio bronquial o ilio pulmonar. Acá vamos a ponerle ilio pulmonar. ¿Ya? ¿Por qué le decíamos, por qué con nombre y apellido? Mira lo que se hizo. ¿Por qué con nombre y apellido? Porque en el riñón, en cambio, hay el ilio renal. ¿Ok? Entonces, ¿qué será un ilio? Un ilio es un orificio, es una zona deprimida o un orificio por donde ingresa, en este caso del ilio pulmonar, por donde ingresan los bronquios, ¿no es cierto?, al pulmón, o por donde ingresan no solamente los bronquios, sino también arterias, venas, etcétera. ¿Ok? Entonces, el ilio pulmonar básicamente es una zona deprimida, ¿no es cierto?, por donde ingresan arterias, venas, bronquios, principales vasos linfáticos, entran y salen del pulmón, ¿ok? Eso es un ilio pulmonar o ilio bronquial, como también lo puede encontrar. Les habíamos, allá, de bronquios, ahora vamos a ver bronquios. Antes de ver bronquios, vamos a un poquito a recordar que les habíamos dicho que en un pulmón hay cisuras, ¿no? Y seguimos, este es del lado derecho, este es del lado izquierdo. En el lado derecho, nuestro pulmón derecho tiene dos cisuras, ¿no es cierto? Al tener dos cisuras, lo va a dividir al pulmón en tres lóbulos, o tres lóbulos pulmonares, como también se denominan, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces con los bronquios? Van a empezar a dividirse. Y ya los vamos a ver cómo se divide. Lo importante es que recuerde que el pulmón derecho tiene dos cisuras y lo divide en tres lóbulos. Aquí está el número 1, un lóbulo, otro lóbulo y otro lóbulo. En cambio, el pulmón izquierdo tiene una sola cisura que lo divide en dos lóbulos. Ahora, queremos darle nombre a estos lóbulos. El lóbulo número 1 que está aquí, como está en la parte superior, se va a llamar lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. Los dos lóbulos de acá serían superior e inferior, porque aquí no hay medio, no hay uno que esté en el centro, ¿ok? Lóbulo superior y lóbulo inferior. ¿Por qué es importante recordar estos lóbulos? Es importante recordar esos lóbulos por el tema de bronquios, porque en color amarillo, ¿no es cierto?, tenemos al bronquio que se denomina bronquio principal, que habíamos dicho que del lado derecho es más gordito y más pequeño. Este bronquio principal va a dar origen a tres bronquios secundarios, uno para cada lóbulo, ¿ok? Recuerde que
Recuerde que en el lado derecho tenemos 3 lóbulos. Aquí está uno, aquí está otro y aquí está otro. De tal manera que, por eso, los bronquios secundarios son 3, porque va a irse uno para cada lóbulo. Alguien que me diga con qué otro nombre le podríamos conocer a estos bronquios secundarios al irse a cada lóbulo, ¿cómo se llamarían? Segmentarios. ¿Cómo? Segmentarios. No. Se va a cada lóbulo. Bronquios lobulares. Bronquios lobulares. Entonces, el número 1 que está en color amarillo, esto es didáctico nomás, ¿no? Que está en color amarillo, este es el bronquio principal. Los que están en color azul son bronquios secundarios, ¿no es cierto? O también bronquios lobulares. Se llaman lobulares porque va uno a cada lóbulo. Al lóbulo superior, este va al lóbulo medio y el de acá va al lóbulo inferior, ¿ok? ¿Qué ocurre en el lado izquierdo? El bronquio principal es más delgado, pero es más largo. Este bronquio principal va a dar lugar origen a 2 bronquios, únicamente a 2. ¿Por qué? Porque en el pulmón izquierdo solamente hay 2 lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. ¿Se acuerda? Regresamos al anterior. Miren, hay una sola cisura, la cual lo divide en 2 lóbulos. Lóbulo superior, lóbulo inferior. Al haber 2 lóbulos, solamente el bronquio principal da origen a 2 bronquios secundarios o bronquios lobulares, uno para cada lóbulo. Aquí hay 3 lóbulos, hay 3 bronquios secundarios o 3 bronquios lobulares. En el lado izquierdo hay 2 bronquios lobulares o 2 bronquios secundarios porque solamente hay 2 lóbulos en el pulmón. ¿Por qué hay 2 lóbulos en el pulmón? Porque solamente hay una cisura que lo divide casi a la mitad. ¿Okay? En cambio acá hay 3 cisuras, de tal manera que vamos a dibujarle las cisuras, a imaginarnos que son las cisuras, ¿ya? En verde, pongámosle. Digamos que estas sean las cisuras, ¿ya? Una cisura, otra cisura, ¿ya? De tal manera que cada bronquio va a un lóbulo, 3 lóbulos, ¿no? Un lóbulo, otro lóbulo y otro lóbulo. Dibujemos aquí en cambio, digamos que hay una sola cisura y lo divide en 2 lóbulos, superior e inferior, y cada bronquio se va a un lóbulo, ¿ok? Entonces, el bronquio principal, bronquio secundario o bronquio lobular. Estos bronquios secundarios o bronquios lobulares dan origen a 10, mire, está hasta el número 10, del 1 al 10. En el pulmón derecho, los bronquios secundarios o bronquios lobulares dan origen a 10 bronquios terciarios o segmentarios, ¿ya? Estos terceros bronquios que se originan de los secundarios se van a llamar bronquios terciarios o segmentarios, porque asimismo cada uno se va a ir a los segmentos que tienen los lóbulos, por eso se llaman segmentarios, ¿ok? Entonces, repetimos los nombres. Bronquio principal, un solo bronquio principal. Bronquios secundarios o bronquios lobulares son 3. ¿Por qué son 3? Porque cada uno se va a un lóbulo, ¿ya? En el caso del pulmón derecho. Y tenemos 10 bronquios terciarios o segmentarios en el pulmón derecho. Entonces, si hablamos de números, tenemos 1, 3 y 10, ¿ya? Eso, pulmón derecho. Pulmón izquierdo, bronquio principal, 1, bronquios secundarios, 2, porque hay 2 lóbulos, 2 bronquios secundarios o bronquios lobulares. Los bronquios secundarios o lobulares dan origen a 8 bronquios terciarios o bronquios segmentarios, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada uno va a un segmento de los lóbulos, ¿ok? Vamos a pasarles un video, a pesar de que está de muy mala calidad, es una disección de un, déjame ver, una disección de un pulmón de vaca que a la final, pues si no lo alcanza a escuchar, yo le voy a ir explicando. Lamentablemente. Profe, una pregunta. Dime, mi amor.
En la distribución de los terciarios o segmentarios, ¿cómo sería? ¿Cómo, 1, ¿cómo se 4, puede decir? 2, 4, 4. Ajá. ¿Cómo? En la distribución de los... De los... En la distribución de los segmentarios, Ajá. para los bronquios secundarios, ¿cuántos segmentarios van en cada secundario? 4, 4 en el pulmón derecho. En el pulmón izquierdo. En el pulmón, no, en el pulmón izquierdo. 4, 4. En el pulmón derecho son compartidos. Hay 10 en total. Hay 3. No es como que de 1 a 1. ¿Perdón? No es como que cada uno tiene uno, o son todo un mejunje. Como cada uno tiene uno. No le. A ver, déjeme regresar. A ver, de esto me está preguntando. Estos son los terciarios. En el caso del izquierdo, 4, 4. Porque son 8. En el caso del derecho, en cambio, no. Aquí tenemos, aquí más o menos es así. 4, 4 y 2. Así es más o menos. Ajá, y son 10 en total. ¿Ya? En cambio, aquí sí están bien diferenciados. 4, 4 en el izquierdo. ¿No? Aquí, en cambio, no. Aquí es, más o menos se dividen así los segmentos, porque el lóbulo derecho tiene más segmentos. El primer lóbulo o el lóbulo superior derecho tiene más segmentos que el lóbulo 3, ¿no? Del pulmón derecho. Por eso más o menos son así, 4, 4 y 2. ¿No? En cambio aquí sí, está bien diferenciado, porque la cisura lo divide casi por la mitad, entonces ahí sí, 4, 4. ¿Ok? Les decía que voy a pasarles una disección que yo tengo aquí de un pulmón de vaca, pero más que nada es, déjame ver si, ya digo, es muy mala el audio, pero nos va a servir. Yo le voy a ir un poquito, ¿cómo es? Aquí está. Le voy a ir explicando. A ver, déjame. A ver, veamos si lo escuchamos algo. Y yo le voy a ir diciendo, ¿no? Estos son pulmones de vaca, son un poco semejantes a los pulmones humanos, obviamente, ¿no? Más grandes y todo. Sin embargo, lo que queremos que podamos nosotros identificar aquí dos cosas básicas. Primero, la pleura, que ya vamos a hablar de qué son las pleuras y dónde están ubicadas. La pleura es una membrana transparente que aquí con una pinza la vamos a levantar. Y también queremos que usted alcance a visualizar la bifurcación del cartílago carina, ¿ok? Para que vea cómo es el orificio de las bifurcaciones de estos. También en esta disección vamos también a alcanzar a ver los lóbulos que tiene y claro que los lóbulos de los animales varían, es distinto al número de lóbulos que tiene el pulmón humano. También podemos un poquito identificar la flexibilidad de los pulmones, ¿ok? Entonces, pues pongámosle fe al asunto y que escuchemos algo, ojalá. Un lóbulo, mírele cómo son los lóbulos. Otro lóbulo y al otro lado. Esa es la pleura, ¿no?
Ok, chiquillos, espero que hayan visto, esperamos que hayan alcanzado a escuchar algo. Al menos lo más importante era que quería que vean la flexibilidad, la tráquea, la bifurcación, la pleura y cómo son, más o menos que tengo una idea de cómo son los lóbulos, ¿ok? Listo, déjame conectarme acá que se me desconectó. Profe, tengo una pregunta. Dime, mi amor, dime. Como se había mostrado que era el pulmón de una vaca, o sea, ¿eso sí se puede comer o no se puede comer los pulmones de una vaca o de así de algún animal? Verás, generalmente, se comen casi todas las vísceras de los animales, por lo general, ¿no es cierto? Entonces, yo no sé, yo pienso que hay gente que tal vez sí se come los pulmones de la vaca sin mayor dificultad, porque el hígado se lo comen, el riñón se lo comen, las vísceras, todo lo que es intestino se lo comen. Entonces, yo me imagino que también comerán pulmón. Yo me imagino, no, yo no sé, yo no me comería. Un poco me hace cosas, ¿no es cierto? Esto de Muchas comer. gracias. Sin embargo, el hígado me pasa, el hígado sí me pasa un poquito, ¿no? Pero lo demás no. Sin embargo, ya digo, el riñón lo comen, riñón saltado, es un plato, ¿no? Sí lo comen, sí lo comen. Entonces, bueno, ¿qué más? Esto que está aquí, ¿a quién se le ocurre qué es esto? ¿Mm? El hilio. Ajá, ya por ahí hubo un pilas, por ahí no le alcancé a escuchar, pero hilio alcancé a escuchar. Un hilio pulmonar. Este es el orificio del pulmón por donde ingresa los bronquios para luego ser ramificados, ¿no es cierto? Entonces, aquí también, más o menos, aquí a la altura del número 1 deberíamos hacer otro hilio pulmonar. Y qué chévere que se acuerden, no solo hilio, les decía que cuando veamos riñones vamos a ver hilio renal también, ¿ok? Entonces, ese es ¿cómo es? El nombre y apellido de este joven, hilio pulmonar. ¿Qué más? Vamos a ver un pilas. Aquí quiero ver un pilas. Bueno, después de bronquios viene bronquiolos. Bronquiolos, como lo decían los compañeritos, pues es una ramificación mucho más fina, no cartilaginosa, y que va de conexión desde los bronquios terciarios o segmentarios hasta los alveolos. Los alveolos son como racimitos de uva en donde se da el intercambio gaseoso, ¿ok? Ahora vamos a ver pleuras. Eso nos está faltando, creo que ya no tenemos ninguna más, no. Ok, pleura nos está faltando antes de ver algún detallito más. Las pleuras son, como vieron en el videíto, membranas. Son membranas muy finitas. Vamos a dibujarles unas Profe, pleuras. disculpe que le interrumpa. Me falta copiar sobre qué hace el corte en los pulmones para que dé paso a los lóbulos. ¿Cómo? Se llama eso? ¿Qué hace que el corte en los pulmones para dar paso a los lóbulos? O sea, ya sé que hay 3 lóbulos en el derecho y 2 en el izquierdo, pero ¿qué hace como que los cortes? ¿Cómo? No te entiendo. ¿Qué hace los cortes? O sea, ¿cómo se llama el nombre de los cortes? No sé. ¿Cisuras? Sí, eso es cisuras. ¿Estas de aquí? Son cisuras, mi amor. Están acá los nombres. Te lo vuelvo a pasar. Aquí, mi amor, ve. Cisuras. Esta es la cisura 1. Esta es la cisura 2 en el pulmón derecho. Esta es el pulmón izquierdo y esta es la única cisura que tiene el pulmón izquierdo. ¿Ok? ¿Qué hacen estas cisuras? Dividir al pulmón en lóbulos. Como acá hay 2 cisuras, lo divide en 3 lóbulos. Como aquí hay una cisura, lo divide solamente en 2 lóbulos, ¿ok? Ahora, era importante entender cuántos lóbulos hay para poder entender el número de bronquios que van a cada lóbulo, ¿no? Un bronquio, otro bronquio y otro bronquio. En el lado derecho, 3 bronquios porque hay 3 lóbulos. Lado izquierdo, 2 bronquios porque hay 2 lóbulos, ¿ok? Listo, nos íbamos a pleura, decíamos, ¿no? Pleuras es lo que vimos en el video. Es como una telita de cebolla. Déjame ver, tengo un pulso no tan bueno ahora. Digamos que esta línea que está aquí roja, que estamos haciendo, digamos que sea la pleura. Digamos que sea, me quedé sin internet. Bueno, acá, ojalá me escuchen porque tengo 2 conexiones. La una me quedé sin internet.
Déjame ver acá. Oh. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, listo, por esta, ya, aquí ya tenemos. Listo, digamos que esta línea roja que yo estoy haciendo aquí, sea la pleura. Es como un forrito, es una membrana fina, muy fina, que recubre las vísceras, ¿no? En este caso, el pulmón. Al ser una membrana que recubre esta víscera, que es el pulmón, toma el nombre de pleura visceral, ¿sí? Vamos a ponerle de una vez el nombre, por si acaso se nos olvide. Aquí le pongamos. Aquí pongamos pleura visceral. Listo, ¿ok? Se llama pleura visceral. ¿Qué es la pleura visceral? Es la membrana que recubre el pulmón, ¿ok? Listo. Pero únicamente no hay una sola pleura. Hay otra pleura más y vamos a dibujarla también en rojo, pero vamos a hacerla más gruesita o vamos a intentar hacerla más gruesita. Digamos que esta es otra pleura. Esta otra pleura es un poquito más gruesa, ¿ya? Y esta pleura está también recubriendo el pulmón, pero entre la pleura visceral y esta otra pleura que se denomina pleura parietal, ahí hay líquido. Déjame ponerle de azul. Aquí hay líquido. Digamos que esto es líquido, ¿ya? Ahí hay líquido y aquí hay líquido. Este líquido se va a llamar líquido pleural. En el caso del bebé, cuando está en el vientre materno, está como amortiguado por el líquido amniótico. En el caso de los pulmones, precisamente esa función cumple el líquido pleural, dar amortiguamiento en caso de golpe en la espalda a los pulmones. Entonces, el líquido pleural está ubicado entre la pleura visceral y la pleura parietal. Chuta, aquí pongámosle ya. Pleura parietal, pongámosle aquí. Pleura parietal. Ya. Entonces, esos son los dos tipos de pleura. Pleura visceral y pleura parietal. La pleura visceral está directamente relacionada con la víscera, en este caso con el pulmón. Encima de la pleura visceral hay líquido pleural, y sobre este líquido pleural, ¿no?, está la pleura parietal. Es decir, es como una fundita que tenemos ahí sobre nuestros pulmones para dar amortiguamiento. ¿Por qué se llama pleura parietal? Porque recuerde que, vamos a dibujarle en color negro. Recuerde que aquí encima están las costillas, digamos que estas en las costillas, ¿ya? Entonces, a la costilla también, dígame. En el caso de un neumotórax pulmonar, ¿qué es lo que le sucede a la pleura? Mire, a veces la pleura inclusive se desgarra, a veces la pleura se inflama, por lo general las membranas se pueden inflamar, a veces las pleuras se rompen, a veces las pleuras se infectan, dependiendo ahora con el COVID, por ejemplo, la pleura se infecta, ¿no? Y por eso causa mucho dolor en los pulmones, en las personas que están con COVID y con síntomas bastante agresivos. Es un dolor de la espalda terrible y a pesar de que pase el COVID, queda todavía esa dificultad como vestigio del COVID. Quedan delicados los pulmones porque hubo agresión inclusive a la pleura, a los pulmones también, pero también inclusive a la pleura. ¿Ok? Entonces, entiéndame esto primerito, se llama pleura parietal, le decíamos, porque está más cerca. La pleura parietal es la que está rozando con las costillas, ¿no es cierto? Y a las costillas le dicen parrilla, ¿no es cierto? Parrilla costal. Entonces, a esa parrilla o a esta pared costal o parrilla costal, como también suelen decirle a las costillas, de pared viene parietal, ¿ok? Pleura parietal es la que está más cercano a las costillas. Vamos a ver si el internet nos permite para ver... ¿Para qué servía el líquido pleural? Pleural, para dar amortiguamiento, para amortiguar. Déjame ver si
si el internet nos ayuda para poder ver a nuestro chico, para ver una situación. Vamos a ver una imagen porque nos falta hablar un poquito de pulmones. Veamos, parece que está medio bien el internet ahorita. Nos está permitiendo. Ve, acá están los alveolos. Ok, miren, ahí tenemos, ¿no? Bronquiolos. Dígame. Profe, una pregunta, ¿cómo es la neumonía bronquial? Espérate un segundo, terminamos esto de pulmones, ¿sí? Porque nos falta esto un poquito. A ver, quiero que entienda un poco. A ver, ahí, está muy grande, ahí creo que sí le alcanzan a ver. Ahí, listo, mire, se sigue moviendo. La pleura parietal es la que está más cercana, está debajo de estas costillas, es decir, está encima de los pulmones, pero es la pleura parietal la que toca con la parrilla costal o con las paredes costales o con las costillas, ¿ok? En cambio, la pleura visceral nunca toca las costillas porque está más interna, ¿no? Y encima, entre las dos pleuras, está el líquido pleural, que le da como amortiguamiento a este movimiento. Mire, los pulmones, ya vio la flexibilidad del pulmón de vaca, pues así de flexibles son los pulmones. Entonces, cuando el pulmón se extiende, toca con la parrilla costal, ¿ok? Entonces, por eso la pleura parietal tiene otras características más fuertes que la pleura visceral, porque imagínense, para que pueda resistir este rozamiento con la parrilla costal, entonces la pleura parietal es más gruesita, ¿ok? Obviamente cuando se inflama debe doler muchísimo, cada que respira debe ser un dolor bastante fuerte, porque mire, hay este movimiento que lo vemos aquí de manera didáctica, es todo el tiempo en la respiración, entonces una inflamación en la pleura pues debe ser dolorosito. Ok, ahora, necesito oración pilas que se concentre y para hablar el último tema prácticamente que nos falta de anatomía del aparato respiratorio, que son los pulmones. ¿Quién está en condiciones de, un voluntario, de decirme a mí dónde están ubicados los pulmones? Pero así, con todos los conocimientos que usted tiene de huesos desde el año pasado y con lo que está mirando. ¿Dónde están ubicados los pulmones? ¿Quién me habla de los pulmones en cuanto a ubicación de los pulmones? Uno que mire bien. A ver, profe, yo voy a intentar. Vamos, eso, ven macho, Luis Marcelo. Dale, Marcelo. Ya, a ver. Primero podemos ver que es un órgano par, al menos desde la parte de afuera. Desde la parte de afuera podemos ver que es un órgano par, ya que si lo vemos internamente, podemos ver que, simétrico, un órgano simétrico par. Pero si lo cortamos a solo uno, solo Luis Marcelo, solo la ubicación. Solo la ubicación. Solo la ubicación con los conocimientos que usted tiene desde el año pasado. Ubicación. Ubicación anatómica. No hace falta que lean en ninguna parte. Usted tiene. Ya, ok. Entonces podemos ver que se encuentra en la parte superior del cuerpo. Cuando le hacemos el corte por la cintura, podemos ver que se encuentra justo entre todas las costillas, incluso hasta en las costillas flotantes, digo, las costillas falsas. Podemos ver que justo el esternón separa a las dos, o sea, solo si vemos, justo el esternón está en el medio y más al frente entre ambos pulmones. Ya, ¿qué más? En la parte posterior. De la clave. En la parte posterior. Se encuentra, por la parte posterior está la vértebra y también por donde salen las costillas. ¿Qué vértebras? También se encuentra protegido. Mijo, ¿qué vértebras? Las torácicas. Ajá. ¿Qué más? Vamos a retirar un poquito las costillas para que te dé una idea mejor.
¿Qué más puede decir de lo que ve? Ya vemos que todavía recuerda algunas cosas del año pasado, qué bueno. ¿Qué más puede decir? Ahí le retiramos para que usted vea. ¿Qué más puede decir de la ubicación? Ay. ¿Qué más puede decir de la ubicación? De eso nomás me acuerdo ahorita. Ya, muy bien. ¿Alguien más dijo que quería intentar? Cuéntame, a ver. A ver, yo veo que los pulmones se encuentran en la parte superior del torso, justo por debajo de la cintura escapular. Se encuentran en la mitad de la parte anteroposterior de la caja torácica, en medio de las costillas, extendiéndose por las vértebras torácicas, acabando donde inician las vértebras lumbares, protegiendo la parte, bueno, no sé qué parte cardíaca es, pero del corazón. Mediastino, dijimos el otro día que se llama. Ajá. Ya. Y falta, todavía alguien no ha dicho esto. Ubicado sobre el... el diafragma. Ajá, ubicado sobre el diafragma. Entonces, mire, muy bien lo han hecho. Entonces, mire, vamos a sintetizar los dos conceptos de los chicos, ¿ok? Entonces, podríamos decir, ¿no? Ya saben que ustedes pueden hacer una conceptualización bastante bien hecha de los pulmones. Entonces, podríamos decir que es un órgano par, ¿no es cierto? Izquierdo y derecho. Pues si tomamos las palabras de Luis Marcelo, simétrico, podríamos decir situados dentro de la caja torácica. Esa caja torácica también les habíamos dicho que se llama jaula torácica, formada por la parte de adelante, por el esternón, por la parte posterior tenemos a las vértebras torácicas y a cada lado los cartílagos costales que se continúa con las costillas. También podemos decir que los pulmones están detrás de las costillas que forman la parrilla costal, están por encima del músculo diafragma, y a cada lado de los órganos del mediastino. Habíamos dicho que estos órganos que están aquí, este espacio que está aquí, se llama mediastino. Y al decir que está, a cada lado de los órganos del mediastino es el corazón, aquí tenemos la tráquea, etc. Entonces tenemos que está encima del músculo diafragma y a cada lado del mediastino o de los órganos del mediastino. ¿Qué forma tiene? Apical. Ajá, tiene forma cónica, por lo tanto podemos decir que tiene una parte apical y una parte basal. Al tener forma cónica también podríamos hablar de las caras, tiene una cara interna y una cara externa. La cara interna es con, a ver, déjame retirar esto para poderle ver un poquito. Aquí se le ve un poquito, la cara interna es cóncava, la cara externa es convexa. ¿Ok? Entonces, sí se fija cómo usted está en muy buenas condiciones de poder identificar un órgano. Para poder identificar un órgano, lo básico así es ubicarlo primero. Como decía, está en la caja torácica o está en la parte superior del tórax. Cosas así. Entonces, para poder ubicar a un órgano es ubicarnos de eso. Inclusive podemos partir desde si fuera otro órgano, ¿no? Desde los planos, ¿no? Es un órgano que si fuera, digamos, una imagen que vemos la mitad o un corte de un pulmón, entonces lo primero que hay que hacer es ubicarlo desde los planos, ¿ok? En este caso no están cortados, están completos, de tal manera que, pues ahí lo han hecho muy bien ustedes, chicos, al decir órgano par, estamos mirando dos, estamos viendo que está en la caja torácica, estamos viendo que está protegido por esternón, costillas, columna vertebral, pero ¿qué vértebras? Vértebras torácicas o vértebras dorsales, etcétera. Es así como se puede uno definir la ubicación de un órgano. Si nos dan una imagen, no hace falta buscar en internet dónde está ubicado, lo podemos hacer. Lo importante es chequear sobre qué está, los lados de qué está, en qué sección está, profe, qué órganos tiene a sus lados. Dígame. Profe, en un corte coronal, ¿cómo quedaría los pulmones? ¿Qué es un corte coronal? ¿De qué lado, en cuántas partes le divide? En anterior y posterior. Anterior y posterior, ¿no es cierto? Eso, ya. ¿Y qué pasa? Digamos que lo cortamos desde arriba, le hacemos un corte
Déjame buscar si en internet hay un corte coronal de algún pulmón. Ya, ¿qué pasa con el corte coronal? O sea, yo tenía esa duda de si los pulmones estaban en una posición antero superior o postero superior, o Verás, están en el medio. Eso te iba a decir, los pulmones están básicamente en el centro. Los pulmones están básicamente en el centro, están protegiendo, miren que es como que se protegen entre ellos, ¿no? Los pulmones están protegiendo al corazón, ¿no? Están a los lados del corazón, que es uno de los órganos más impresionantes. Realmente los neurólogos y los cardiólogos, para mi punto de vista, son los médicos que tienen que estudiar tanto, porque, por ejemplo, en el caso del cerebro, es un órgano que hasta el día de hoy todavía no se puede identificar todo lo que tiene. Que a propósito, estaba leyendo un paper que el otro día, pues resulta que acaban de descubrir dos glándulas salivales más. Déjame ver, creo que tengo el documento aquí. Entonces, déjame ver, Dios mío, ¿con qué nombre le puse? Hallazgo parece que le puse. Hallazgo, aquí está. Entonces, miren que la medicina cómo va avanzando y estos dos profesionales de la salud, como yo digo, un cardiólogo y un neurólogo, realmente son personas que todo el tiempo tienen que estar investigando, actualizándose, porque de verdad que son dos órganos extraordinarios. Realmente, miren, el hallazgo de dos glándulas enterradas dentro del cráneo pueden cambiar los tratamientos de cáncer. Y es aquí, miren, aquí donde está la flechita, encuentran estas glándulas salivales, obviamente una a cada lado. Por ejemplo, este es un corte sagital, ¿no? Es una imagen más o menos sagital, podríamos decir, porque nos permite visualizar la hemicara. Hemicara es la mitad de la cara, ¿no? Entonces, aquí está una glándula salival que han encontrado pues a través fue casualidad, como casi todos los hallazgos. Han estado haciendo unos exámenes de cerebro, uno que se llama PET, y otro que se llama SPECT, ¿no es cierto? Entonces, estos exámenes los hacen con tintura, de tal manera que cuando hay el tumor, pues lo tiñe. Pero resulta que no solamente tiñe el tumor y les tiñó estas nuevas glándulas salivales. Obviamente les llamó la atención de que pues estaban ellos haciendo un examen acá en el cerebro y también se tiñe una estructura anatómica por acá. Empezaron a investigar como en 100 y algo más de pacientes según el paper. Mire, PET, scan, estos eran los exámenes que estaban haciendo con contraste y es ahí en donde encuentran ellos analizaron la historia médica de 723 pacientes, miren, que tuvieron o que no tenían cáncer ni cabeza ni cuello. Sin embargo, ellos a través de esa radioterapia que recibieron para hacer este tipo de exámenes, se tiñe esta nueva glándula salival, de tal manera que, mire, se alteró totalmente lo que nosotros estamos enseñando de que hay tres glándulas salivales. Ahora resulta que aparece una glándula salival más. Por eso es que le digo, no siempre la ciencia es estática, ¿no? Va cambiando, va actualizando, van encontrando, haciendo nuevos hallazgos, ¿ok? Listo. Eso era lo que ves. Bien que me acordé ahorita de comentarles este paper que está súper interesante. Para los que hablan inglés, pues pueden revisar y buscar los hallazgos que están en inglés del Instituto Nacional de Investigación. Entonces, volvemos a los pulmones. Ya sabemos, son súper flexibles, tienen lóbulos. ¿Qué más? Miren, aquí se ve una cisura. Déjame retirarle estas costillitas para ver. Aquí le vemos a una cisura. Miren, una cisura. Aquí está, ¿ve? Pulmón izquierdo y le alcanzamos a ver la cisura. ¿Ya? El de acá. Y eso que esto es un poquito, no es pues no un pulmón real. Sin embargo, hacen lo suyo. Aquí tenemos una cisura, también se ve aquí. La otra cisura debe estar en la parte posterior, ¿no? Porque el derecho tiene dos cisuras y a esta sí se la ve súper bien. Miren. Entonces, eso con respecto a los pulmones. Después de eso, pues lo único que tendríamos pendiente es esto, la dinámica de la respiración, que lo vamos a ver
a través de un videíto que lo analizamos luego. Este sí, este es. Y con esto de la respiración, terminamos. Aparato respiratorio. ¿Qué más? Nos falta, hasta que se abra, veamos, nos falta un poquito, a ver, un poquito, esperémosle que se nos espere un poquito el video. Alguien tal vez podría decirme por qué es mejor o por qué es preferible la respiración nasal que la respiración oral. Mejor respirar por la nariz que por la boca. Ajá. Yo, profe. Ajá, dime. Ya. En primer lugar, no, Marcelo, Luis Marcelo. Okay. Ajá, Luis Marcelo. Es preferible la nasal, ya que al existir las vibrisas, limpia el aire, mientras que si lo hacemos bucal, podemos ingerir todo tipo de partículas que hayan estado en el aire sin una previa limpieza, y por ende eso va a pasar a los bronquiolos y va a entrar pasa por todo el sistema respiratorio. Perfecto. Para llegar a los pulmones. Muy bien. Y los microorganismos que pueden estar en el aire pueden llegar a dañar o enfermar nuestros pulmones. Exacto, ¿no es cierto? Porque nuestra boca no tiene la misma anatomía que las fosas nasales. En las fosas Profe, nasales ¿y si yo respiro por la boca, va a pasar por la nasofaringe o va a pasar por la bucofaringe? Si respiras por la boca, por la orofaringe. La nasofaringe es la parte superior de la faringe. Entonces, ¿qué más nos falta antes del video? ¿Qué será? Después de esto de la respiración, vamos un poquito a ver lo que es cianosis y vamos a ver que en el cerebro hay áreas importantísimas del cerebro que tienen que ver con la frecuencia respiratoria, y uno de esos es el bulbo raquídeo, porque en el bulbo raquídeo se encuentran los centros nerviosos respiratorios, ¿ok? Sobre eso vamos a chequear un poquito cuando regresemos. Ahorita vamos a terminar antes de irnos con el video, ¿ok? Sistema respiratorio. El cambio de gases que ocurre durante la respiración es esencial para lograr la oxidación completa de los alimentos y obtener energía para el resto de los procesos corporales. Esta es la principal función del sistema respiratorio, el cual está constituido por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Estos últimos en particular son los responsables del intercambio gaseoso y de la eliminación de sustancias tóxicas y patógenas que incorporamos del ambiente. En esta imagen se alcanza a ver aquí las dos cisuras, ¿no? A pesar de que son imágenes didácticas, pues aquí están las dos cisuras. Acá tenemos una sola que ella en realidad va así. Va desde aquí y sube hasta acá, ¿ok? Los pulmones son órganos pares que se ubican en la caja torácica, protegidos por las costillas y separados de estas mediante una pleura o capa de tejido conectivo. Están compuestos básicamente por unas pequeñas estructuras en forma de sacos, llamadas alveolos, que les confieren una gran superficie de intercambio a los pulmones y establecen una estrecha relación con los capilares sanguíneos. Por su parte, el diafragma es un músculo transversal que separa la cavidad torácica de la abdominal y se encarga de distender los pulmones, aumentando su capacidad hasta unos 4.000 a 6.000 centímetros cúbicos. Durante la respiración, el aire penetra por las fosas nasales y sufre un proceso de acondicionamiento, mediante el cual es calentado, humedecido y filtrado, pasando de la faringe a la laringe y de esta a la tráquea, la cual se dilata, permitiendo el paso del aire hacia los bronquios. Estos pequeños tubos se ramifican en otros cada vez más finos que desembocan en los alveolos pulmonares, donde finalmente sucede el intercambio de gases. Los alveolos son pequeñas bolsas de aire ubicadas en la parte terminal y más pequeña de los pulmones, los bronquiolos. A su vez,
íntimamente ligada a ella. En nuestros pulmones existen aproximadamente 200 millones de alveolos al nacer, pero en la edad adulta este número puede ascender hasta los 400 millones, lo que se traduce en una superficie respiratoria de más de 200 metros cuadrados. El diámetro de los alveolos suele comprenderse entre las 200 y 300 micras, algo más de 2 veces el espesor de un cabello humano. Asimismo, dos componentes principales de estos sacos son el colágeno y las fibras elásticas, lo que permite que durante la exhalación los tejidos entren en funcionamiento. El oxígeno proveniente del aire pasa de los alveolos a la sangre presente en los capilares, los cuales lo transportarán hasta el corazón. Este es el encargado de bombear la sangre oxigenada a todas las células del cuerpo y a su vez bombear la sangre cargada de dióxido de carbono hacia los pulmones de nuevo, para finalmente ser expulsadas durante la expiración al exterior. En la actualidad, este proceso tan importante está siendo afectado por nuestros propios hábitos y desarrollo tecnológico. La contaminación ambiental provocada por la liberación de gases tóxicos de las fábricas y medios de transporte a la atmósfera está provocando un aumento en la incidencia de numerosas enfermedades respiratorias, el sufrimiento de nuevas afecciones e incluso cambios en la morfología de los pulmones, los cuales llegan a presentar tejido cicatrizado y manchas negras debido a los productos tóxicos inhalados. Sin embargo, es sin duda el tabaquismo el principal flagelo para los pulmones del ser humano moderno. Cada día existen más fumadores y cada día nos hallamos más expuestos al humo extremadamente nocivo de los cigarrillos, de manera directa o pasiva. Ya seas un fumador activo o pasivo, debes saber que el humo de cigarrillos y tabacos contiene no solamente nicotina, sino también aminas heterocíclicas que pueden dañar el ADN de las células del tejido pulmonar. Esto, debido a la inflamación que provoca, favorece la aparición y proliferación de células cancerígenas, así como el desarrollo de vasos sanguíneos que alimentarán el tumor. Evitando fumar, disminuirás en un 80% las probabilidades de que sufras cáncer de pulmón, boca, garganta y esófago, así como numerosas enfermedades respiratorias. Cuida tus pulmones realizando ejercicios de respiración. Aléjate de sustancias químicas nocivas e incrementa tu consumo de frutas y vegetales. Correr, nadar y montar bicicleta te ayudarán a fortalecer tus músculos y desarrollar la capacidad pulmonar. Rodéate de aire puro y respira profundamente. Tus pulmones te lo agradecerán. Recuerda que la vida siempre es mejor con salud. Ok, chiquillos, de ese video vamos a comentar al regresar. Lo único que le puedo decir es que adelante su trabajo para que no se vaya con trabajo en el feriado. Ok, ya debe faltarle muy poquitas preguntas por concluir para el trabajito. Creo que son 20 o 21 preguntas y ya lo único que falta es esto de cianosis, el transporte celular, eso nos falta, el transporte celular que mueve esos gases respiratorios, ¿no es cierto?, entre la sangre y el cuerpo, se llama difusión. Seguramente cuando estaban en décimo de básica y vieron respiración celular, seguramente alguien va a recordar que los procesos en respiración celular era ósmosis, difusión y diálisis, pero de esos tres procesos es la difusión la cual transporta o mueve los gases respiratorios entre la sangre y las células del cuerpo. A ese proceso o a ese transporte se le denomina difusión. La diálisis no, la diálisis en cambio es el proceso por el cual filtra o limpia la sangre. Ese proceso de diálisis se lo ve más en la función renal. Por eso es que hay personas que se enferman con sus riñoncitos y están tan malitos con insuficiencia renal que necesitan hacerse diálisis, ¿ok? Entonces, el proceso por el cual se transporta o se mueven los gases respiratorios es la difusión, ¿ok? Cuando
este oxígeno o este proceso de respiración no está bien realizado por la razón que sea, se da una enfermedad que se llama cianosis, que es la coloración azulada de la piel y de las uñas, ¿no es cierto?, debido a una inadecuada oxigenación de la sangre, ¿ok? Hasta ahí nos quedamos, chiquillos. Sugiero que haga su trabajito. Nos vemos a las 12:50, ¿no es cierto? A esa hora nos vemos y completamos lo poquito que nos falta de información para poder terminar nuestro taller. Creo que lo único que nos falta es las zonas del cerebro que tiene que ver con la respiración. Creo que es lo único que nos falta para poder, para que ustedes puedan concluir su trabajo, ¿ok? Listo, chiquillos. Listo, mis chiquillos. Nos vemos, mi amor. Profe, una pregunta para receso. Estaba revisando mi atlas de anatomía y aquí, bueno, aquí está el atlas ya. Y aquí hay una parte que dice el callado aórtico del pulmón, pero sí. O sea, no sé qué es. Lo vemos ahora, el callado, bien que dices del pulmón, porque también cuando vemos aparato respiratorio vamos a ver el callado aórtico. Lo chequeamos al regresar, ¿ya? Ya, gracias. Listo. De aparato respiratorio falta un montoncísimo, ¿no? Podríamos ver la histología, podríamos ver ¿cómo es? La embriología, podríamos profundizar más cómo se llaman y cuál es la función de cada uno de estos bronquiolos bronquios lobulares o bronquios secundarios. Es decir, hay que ampliar tantísimo, tanto así que por eso hay una especialidad en medicina que se encarga única y exclusivamente de aparato respiratorio. Ellos son los neumólogos, ¿ok? Listo, mis chicos, nos vemos luego. ¿Profe, una persona puede vivir sin un pulmón? Sí. Sí, hasta luego, profe. Puede vivir. Ay, bien que me haces acuerdo. Hasta luego, profe. Que me haces acuerdo. El Papa Francisco fue operado. Hablamos sobre el tema al regresar, ¿ya? Listo, mis pequeños. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Nos vemos. Profe. Profe. Hasta luego, profe. Profe Isla. No, se fue, teacher.